Como cabía esperar, la sesión de esta mañana en el Congreso de los Diputados ha sido muy entretenida. Sánchez ha anunciado que la inteligencia artificial va a ayudar a evitar casos de corrupción. Feijóo le ha echado en cara que viviera del abominable, entrecomillado, abominable negocio de los prostíbulos, cerramos comillas, de su suegro. Sánchez ha asegurado que su gobierno es limpio y que el PP tapa sus corruptelas, y Feijóo le ha contestado que si quiere ser líder de la oposición, pues que convoque elecciones, dando a entender que las perderá. Y así buena parte de la mañana, con Abascal diciendo que los socialistas aplauden como focas y Rufián asegurando que si hay un cuarto corrupto, después de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, pues se acabó la fiesta. En fin, que Sánchez ha anunciado 15 medidas contra la corrupción, que ahora sí que sí, por fin, tiene los días contados. Denme un minuto y encendemos el faro. Les presento ya a nuestros contertulios de hoy. Doña Susana Gisbert, ¿cómo estamos, doña Susana? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí Fiscal, estamos. como saben nuestros televidentes. Alexis Marí, expolítico, pero también guardia civil. Eso no sé, es ex, ¿no? No sé del cuerpo, no. No. Don Alexis, ¿cómo está usted? Ya sabes que es regular, de salud Ya lo regular, sé. pero de ánimo bien, ¿no? De ánimo hay que animarse. Como te he dicho, hay una amiga, psicóloga, una amiga que me dice que esto es lo que hay que hacer, lo que toca, ¿no? Diga usted Juntarse que sí. con gente buena y charlar, debatir y animarse. Pues no sabe lo que me alegro de que haya por fin aceptado, haya podido aceptar nuestra invitación para estar en este faro del mes de julio. Señor catedrático, don Vicente Carrido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estupendamente, Muy encantado. bien. Y don José Morgan, abogado, ¿qué tal? Muy bien. Hoy nos ha salido una mesa, vamos, 3 profesionales del derecho y un guardia civil. O sea, usted los coge y los demás se no está mal la cosa. En fin, habrán seguido con atención, imagino, lo que hayan podido, que no sé si será todo o parte, del pleno de esta mañana. Lo de esta tarde ya es otra cosa, va de asuntos internacionales. Es un pleno bastante largo en el Congreso de los Diputados. Pero lo de esta mañana era la tan esperada comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de corrupción, de los casos que afectan a su partido y parece ser también, al menos en primera instancia, a algunos miembros del gobierno en sentido amplio de la palabra. No estamos hablando de ministros, sino de otros altos cargos como Adif, por ejemplo. Bueno, podemos considerar que este pleno, don Alexis, usted primero, por ejemplo, ha sido una especie de moción de confianza encubierta. A ver qué hacen los socios, a ver si le respaldan a Sánchez. Yo, de lo poco que he atendido, porque últimamente estará feo decirlo, pero intento hacer siempre la verdad. La política está muy aburrida, ¿sabes? Ya ¿Aburrida? Lo que va a decir. ¿Dice usted aburrida? Aburrida porque, independientemente de lo que pasa del día a día, ya hay discursos preconcebidos. ¿Sabes lo que va a decir el señor de Vox? ¿Sabes lo que va a decir el señor del Partido Popular? ¿Sabes lo que va a decir el señor de Compromís? Y en tanto en cuanto no se sale nadie del guión, a mí me parece aburrida. Dicho esto, la primera parte de la intervención del presidente del Gobierno me ha parecido mala, no, nefasta. Me ha parecido unas medidas que desde mi punto de vista también son ineficaces, ineficientes, incluso hasta carentes de toda lógica. Te voy a poner un ejemplo. Hablaba hoy de fiscalizar o ir fiscalizando de forma arbitraria a algún diputado, a algún miembro público, ¿no? Como si mi amigo Pepe Morgan, que lo digo sin ironía, porque sabe que me voy muy bien con él, pues si tuviese que hacer alguna maldad va a poner algo a su nombre. Es decir, es que son cosas que llaman la atención en un presidente del gobierno, ¿no? Que tiene que tener un calado, es una medida que deberían de tener un calado, pues como mínimo efectivos. Luego ya veremos si son creíbles o no. Pero ese tipo de cosas yo creo que rayaban un poco el ridículo. Se lo ha dicho la portavoz de Podemos y Ione Belarra, ¿no? Yo creo que hay cosas que ya no se creen. Y luego la segunda parte, sí, para terminar brevemente, me ha parecido que ha estado más acertado en tanto en cuanto le estaba anunciando también lo que había enfrente. Pero eso nos lleva al y tú más, es decir, eso nos lleva a la posición de decir, oiga, es que estos señores hicieron esto, y ha hecho una relación sucinta, ha hecho un indizado allí de absolutamente todo lo que había sucedido. Bueno, pues si con eso se piensa, o piensa el Partido Socialista, que puede navegar hacia adelante, yo tengo realmente serias dudas. Ahora de que recuperaremos algunos de los mejores momentos de la sesión, pero seguimos con esta primera valoración. ¿Ha sido una moción de confianza encubierta? ¿Necesitaba Sánchez pulsar el estado de ánimo de sus socios? ¿Cómo lo ves, Susana? Pues yo la verdad, bueno, como siempre, debido a mi trabajo, no voy a opinar sobre la actuación política de cada uno, pero
Siempre una, y además cada vez más tengo la sensación de que estas cosas sirven para poco. Cada uno habla para los suyos, a decir lo que esperan que le digan, y pasa exactamente a otro nivel lo que pasa cuando usamos las redes sociales, que cada cual seguimos a quien nos convence, a quien piensa como nosotros, para que nos dé argumentos para defender lo nuestro. Y en realidad no están destinadas ni a convencer, desde luego, al partido opuesto, ni prácticamente a convencer a la ciudadanía. Es desde fuera una tiene un poco la sensación de que es una puesta en escena para seguir en el mismo sitio, ¿no? Eso pasa mucho, que al final sigues a los que piensan como tú, ¿no? Pasa mucho incluso en los medios de comunicación. Por eso es bueno que vean ustedes El Faro, porque aquí hay opiniones para todos los gustos. Don Vicente, ¿cuál es la suya? Pues yo creo que si el presidente ha querido hacer esta comparecencia hoy, ha sido porque es consciente, se ha dado cuenta de que los últimos acontecimientos pues no le benefician ni a él ni al ambiente político en general, ¿no? Parece que estemos en un lodazal, todo esto que ha salido últimamente de Ábalos, de Koldo, de Cerdán, de Tito Berni, etcétera, etcétera, pues que queda como muy cutre, como muy feo, ¿no? Aparte del tema de corrupción, ¿no? Y él ha querido de alguna manera apartarse o distanciarse de esto, y para eso ha sido la comparecencia de hoy. Y sin embargo, por lo que tengo entendido, también la oposición ha entrado al trapo con esos temas, ¿no? Esto que se ha comentado de que Núñez Feijóo ha hablado de los prostíbulos, a mí no me ha parecido oportuno, ¿no? Cuando creo que hay otros temas muchos más, y ni sé siquiera si es cierto o no, se ha rumoreado y tal, pero no sé si el suegro del presidente tiene prostíbulos o no, pero creo que hay otros temas mucho más relevantes, más importantes, con los que se puede atacar al presidente, como pues todo lo relativo a los proyectos que están en marcha de suprimir la acción popular, del acceso a la carrera judicial y a la carrera fiscal, del control de... Bueno, pero ellos estaban más con la corrupción española. Ya, pero es que para mí esos temas son más de corrupción. Luego está, no nos olvidemos, el tema de su mujer, de su hermano, de la barbaridad que hizo el señor Gallardo en Extremadura de hacer dimitir a 4 o 5 para aforarse y que luego no la... Bueno, pues ahí hay un ambiente que parece alusiones a la mujer, al hermano, al fiscal, que es mucho más que Koldo, Ábalos y Tito Berni. Intentamos resumirlo porque si no es imposible, o sea, habría que reproducir la sesión completa, en donde ha salido mucha gente con muchos motivos. Por cierto, estaba mirando hace un rato sobre Carlos Mazón, creo que el único que ha hablado ha sido Rufián, el de Esquerra Republicana. Lo digo porque muchos suponían que saldría como dentro de lo del Itumás, que saldría de alguna manera Carlos Mazón en la conversación, y no ha sido así. Don José, ¿su opinión también al respecto? ¿Ha sido una moción de confianza encubierta? Yo es que creo que la legislatura es una permanente moción de confianza encubierta, porque no es una moción de confianza formal la que se presenta, pero cada uno de los decretos ley, ya no estamos hablando ni siquiera de los proyectos de ley, sino cada uno de los decretos que se tienen que convalidar en el Congreso viven al filo del diputado que acaba decidiéndolo, incluso el diputado del Grupo Mixto, el ilustre señor Ábalos, pues tiene mucho que decir a la hora de este juego de mayorías y de este filo en el que vive permanentemente el Gobierno, que apenas saca leyes y apenas, yo creo que la única ley hasta la fecha, después de 2 años de legislatura, es la ley de amnistía. Sí. Y eso es un resumen bastante evidente y elocuente de lo que está sucediendo en el Congreso en estos momentos. Ha salido el señor Sánchez a proponer una suerte de medidas de corrupción 7 años después de que se presentara agitando la bandera de la lucha contra la corrupción. Vaya, pues vamos a ir metiéndonos en harina, vamos a ir ofreciendo algunos momentos estelares de la comparecencia de hoy, de las réplicas. En primer lugar, claro, la autocrítica de Pedro Sánchez se ha limitado a decir que ha elegido mal a algunas personas, pocas, que hay mucha honradez en su partido es muy limpio, y que fruto de esta reflexión, de esta autocrítica, que para muchos ha sido muy liviana, prácticamente inexistente, pero para él ha sido más que suficiente, pues se llegó a plantear dimitir, que estuvo pensando seriamente en dejar el cargo de presidente del Gobierno. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar.
pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Quienes llevan 7 años pidiendo elecciones y, por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018 se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. La tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace 7 años. Bueno, pues eso, que consideró la posibilidad de dimitir, pero que para él es muy importante ganarse lo que decíamos antes de la moción de censura oculta o disimulada, la confianza de sus socios. Alexis. Yo creo que esto sonaba a los 5 días aquellos de abril, de cuando la carta famosa, creo que estaba ahora, enamorado de su mujer y esas cosas. Creo que ahora mismo, y hace bien, intenta minorar los daños en el barco, ¿no? Es decir, si hoy, y creo que mañana tuviésemos elecciones anticipadas, yo creo que quiero pensar que el desastre para el Partido Socialista sería tremendo. Veo, escucho encuestas, pero yo creo que hoy por hoy hay incluso encuestas que son bastante optimistas con la situación y con lo que se respira hoy por hoy con respecto a todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ha sido un asunto grave, un asunto lo suficientemente grave. Bueno, estamos hablando de personas, con todo el respeto al último concejal del pueblo de 10.000 habitantes, sino estamos hablando de personas que tenían un cargo de representación importantísimo, ¿no? Y creo que en ese afán entiendo que quiera proteger al partido, entiendo que quiera alargar para minorar ese daño, pero desde luego sigo pensando que lo que ha propuesto hoy es del todo insuficiente, porque no hay más que escuchar a los que lo acompañan. Pero ¿está intentando proteger al partido o al gobierno? Hombre, está intentando proteger al gobierno, en ese momento al gobierno. Yo creo que al gobierno. Al gobierno porque... Fíjate, Alexis, que lo que hizo en primera instancia fue presentar medidas respecto al partido. Es decir, él salió en la primera comparecencia como secretario general del partido tratando de encapsular toda la problemática en una cuestión de partido, y hasta donde yo sé, un partido político ni licita obras, en fin, ni puede participar de todos los asuntos que están ahora pues, judicializados y se van conociendo a través de los informes que se van filtrando. Entonces, claro, él intenta encapsular la cuestión en el partido, adopta unas medidas de partido que al resto de los que no militamos en su partido pues no nos importan, o como mínimo respetamos, pero no podemos participar ni nos afectan, y sin embargo ahora son los socios los que le piden contundencia. Nos hecho, viene con unas propuestas, pero sus socios, los que han ido subiendo a la tribuna, han ido pidiéndole contundencia en el pacto fiscal catalán, contundencia en los asuntos que quiere el PNV, contundencia en aquellas cuestiones que le afectan a Euskal Herria Bildu, que no tienen nada que ver con la corrupción. Eso es el Pisuerga que pasa por Valladolid, eso no tiene que ver con la corrupción. Perdona, Pepe, un matiz solo. Fíjate, si es una protección al gobierno que hoy la primera intervención tanto de él como de la vicepresidenta ha sido todos los logros que ha logrado el gobierno. Oiga, pero sí, es que hoy no tocaba. Es decir, quien votó, lo votó en su día, pues ya sabe lo que hizo y luego valorará dentro de, no sé si dentro de 3 meses, un año dentro de 2, si le ha gustado o si no le ha gustado. Hoy no tocaba eso. Pero hoy tocaba por parte de unos y de otros decir, ¿qué ha pasado? Hacer un análisis concienzudo de lo que ha pasado, qué acciones correctoras se van a tomar, si son buenas o malas, porque las que he visto yo, desde luego, no me han parecido para tirar cohetes, y dar una sensación de que por lo menos la ciudadanía tenga un mínimo de confianza otra vez en la institución, en este caso en el gobierno, porque la vicepresidenta se ha pasado, yo digo, una retahíla, hemos hecho esto y fíjese, y ahora vamos a hacer lo otro, que no, oiga, ¿por qué no le pide quitar los aforamientos? ¿Por qué hoy no le dice al presidente, mire, si mañana mismo, de mañana no pasa, quitamos los aforamientos, retiramos los aforamientos, usted no puede contar conmigo? Es que esto de partido y gobierno también me parece un asunto interesante creo que cada vez es más difícil a tratar, porque claro, para muchos esto acabará de explotar si hay cargos del gobierno en apuros. De momento sabemos que la señora Adif está imputada y el señor de Carreteras, en ambos casos, directores generales de esos departamentos, y eso ya toca al gobierno. Y luego hay otros que piensan que no, que esto explotará
los apoyos dejarán de ser apoyos para el actual equipo de gobierno en el momento en el que se pueda demostrar, si llega el caso, financiación irregular del partido. Es decir, por un lado tenemos gobierno afectado, por otro partido afectado, doña Susana. Yo creo que cada vez es más difícil y sobre todo para la gente, para la ciudadanía en general, distinguir el concepto partido del concepto gobierno. Cuando un político se defiende o defiende su línea de actuación o lo que sea, no llegamos a saber nunca qué es lo que está defendiendo. Yo creo que en general la gente tiene esa sensación, ¿no? Yo creo que los partidos políticos han embebido la política de una manera que no se distingue lo que es la acción pública. Por eso precisamente tenemos ese concepto tan negativo de la política. La política es la acción pública, polis es ciudad y etimológicamente tendría que ser lo que es bueno para la ciudad o para la nación. Sin embargo, la idea de política de todo el mundo es la de los partidos políticos, la de esto está podrido, la de sea o no sea, y hable del partido que hable, ¿no? Pero en general cualquier madre cuando planteas lejanamente la posibilidad, no, en política no te metas. Bueno, ni artista ni político, ¿no? Los hijos que no sean ni artistas ni fiscales, no sé, pero artistas ni políticos no. Yo tengo una hija artista, política de momento no, pero artista sí. Muy bien, muy bien. Y la danza que no nos falte. Por supuesto. Para los ratos de ocio. Don Vicente, Santos Cerdán era partido, no era gobierno. Sí. Y sin embargo, según informaciones de estos días, estas muchísimas informaciones que van saliendo, recomendaba gente para el gobierno. Claro, pero es que una persona que tiene mucho poder en... O sea, que esa disyuntiva difusa de la que hablaba Susana Gisbert... Una persona que tiene mucho poder en un partido político trasciende también hacia el gobierno o hacia que es el que los adjudica. Gobiernos que están controlados por ese partido político, como pasaba, por ejemplo, en el caso de Santos Cerdán con Navarra. Entonces él era el secretario general y parece que influía con el gobierno de Navarra para la adjudicación de contratos. Y lo mismo pasa pues, con los demás casos de Adif, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces desde la conexión entre el partido y el gobierno es muy estrecha. Es muy estrecha, ojo, y trasciende también a otros partidos políticos, no solo al principal que apoya al gobierno, porque lo que está ocurriendo ahora es que los partidos políticos que apoyan al gobierno, que le dieron la investidura a Pedro Sánchez, pues están muy inquietos por lo que está pasando. Claro. Pero están muy inquietos, pero no se va nadie. Hasta un punto. Sumar claro. No se va. Claro. ¿Por qué no se va a sumar? Sumar lo lógico sería a lo mejor que dijera estoy indignado, dejo el gobierno y me voy. Pero es que tiene 100 personas, directores generales, ministros, asesores. No se van, que se van a ir. Porque dicen que tienen unas políticas absoluto. Por ejecutar todavía muy importantes para la ciudadanía. Esta es la historia, y no se puede ya, permitir. Sí. Se tiene que sacrificar. Tiene que seguir ahí. Un sacrificio enorme, sí. Y lo mismo pasa pues, con Esquerra Republicana o con Junts, que están ahí, a cambio de los 7 votos, han sacado pues, beneficios. Vamos a... Y siguen, porque están esperando un poco a ver qué pasa con pues la tenemos amnistía esas dos líneas y con la financiación singular para Cataluña, etcétera, etcétera. A ver si da tiempo, están porque presionando esas dos líneas rojas. Parece que ahora en este mes de julio se va a concretar el pacto que hizo el presidente del gobierno o el PSOE con Esquerra Republicana. Vamos a verlo, porque... Insisto, hay para dos la líneas investidura rojas de ella, o sea que es todo una cosa a cambio de otra. Hay dos líneas rojas, que es la de financiación irregular del partido y otra la de que haya miembros del gobierno directamente implicados en algún asunto turbio. Pero mira, Vicente, una trama de partido no se entiende sin una trama de gobierno. Es decir, el dinero está en el gobierno. El dinero que se haya podido repartir en las mordidas, en las licitaciones fraudulentas, está en el gobierno. Es decir, es que está totalmente vinculado y de hecho, lo que dice Rufián, de que bueno, yo me esperaré a ver si hay realmente una imputación del partido o una trama de partido o lo quiere situar ahí el conflicto, no tiene sentido. No tiene sentido porque si hay corrupción en el gobierno, el que se tiene que ir es el gobierno. Vamos a escuchar dos intervenciones del presidente del gobierno seguidas, en donde están donde está el grueso de las medidas que ha propuesto hoy una agencia de integración contra la corrupción, creo que la ha llamado así, bueno, ahora lo escucharemos bien. Refuerzo de las funciones de la Fiscalía, eso le interesará a doña Susana, y también una lista negra de empresas. Ahora concretaremos un poquitín más esto de la lista negra de empresas, porque claro, si en el partido
solamente hay 3 manzanas podridas y no se puede culpar al partido de 3 manzanas, en las empresas también podríamos pensar que hay 3 directivos podridos y no la empresa completa, pero eso no lo ha matizado tanto el presidente del gobierno. Igual está en su intención, pero no lo ha matizado tanto. Porque la corrupción no solo ha existido en una organización, existen otras también en instituciones y en algunas empresas. Y si realmente queremos seguir reduciendo esta lacra social hasta acabar con ella definitivamente, tenemos que actuar también sobre estos espacios. Un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de anticorrupción e integridad en el Gobierno. El primer eje de este plan se centra en la prevención de riesgos y en el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción. Crearemos secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces y juezas especializados, algo que, por cierto, ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también tenemos que hacerlo con los corruptores, porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas, empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial. Y pondremos en marcha un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública. Venga, le doy la palabra en primer término a doña Susana por alusiones. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que a mí me llama la atención, yo siempre me quedo con el ascua a mi sardina, que en los nuevos tribunales de instancia, de esa ley de eficiencia procesal que aún no sabemos cómo funcionará, pero de momento nos está dando muchos quebraderos de cabeza, en esos nuevos tribunales de instancia habrá jueces especializados en corrupción. Vamos a ver, lo que hasta ahora estaba distinguiendo la Fiscalía, una de las cosas de la Judicatura, es que en la Fiscalía tenemos secciones especializadas, no solo en corrupción, sino en muchas más materias, en delitos de odio, en violencia de género, y en la Judicatura se rige el principio del juez natural, que está expresado en el artículo 24 de la Constitución y que en esencia dice que conocerá al juez que le toque por el territorio y si uno comete el delito, por muy de corrupción que sea, en un pueblo pequeño, pues será el juez de ese partido judicial. Entonces, pues bueno, me llama cuanto menos la atención, ¿no? Esa de repente ahora somos especializados que van a ser una especie de Fiscalía Anticorrupción, porque la Fiscalía Anticorrupción ya existe. Pues que están denostando la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces creo que sería más coherente con el sistema, decir que se van a ampliar los medios de la Fiscalía Anticorrupción, que es quien persigue la corrupción, y no que se van a crear unos órganos especializados que no sé exactamente qué encaje tienen en este nuevo encaje. Pero siempre suena mejor crear que ampliar, ¿no? Parece que si creas estás haciendo más que si amplías algo que ya existe. Ya, pero si creas algo que no tiene encaje en el sistema, pues es como una pieza que salta, ¿no? Es por buscarle el punto marketingiano. Quiero decir, a mí me parece, y además es una cosa que se vende bien, todo lo que sea especialización, por supuesto que se vende bien y que está muy bien. Y que de hecho en muchas materias echamos de menos la especialización de la Judicatura por este principio del juez natural, pero es una pieza de difícil encaje en nuestro sistema actual. A mí, perdóname, Vicente, pero me ha sonado otra vez a chiringuito, a otro chiringuito, sí, a otro chiringuito más, de decir, a ver, más gente fiscalizando, o sea, equipos de policía judicial, amplíe los equipos de policía judicial. Amplíe los equipos de policía judicial en la Guardia Civil. Si es que hay una Fiscalía Anticorrupción. Sí, y hay una Fiscalía Anticorrupción, amplíe medios, pero no sé, me sonaba un poco, ya te digo, ¿no? A intentar poner parches. Luego, una cosa que creo que no hemos comentado aún, ¿no? La cantidad de elementos, bueno, sí, lo comentaba antes Vicente, ¿no? Decía, la cantidad de elementos que hay en la Administración, secretarios de Estado, directores generales. Oiga, también tendrán que hacer un trabajo de fiscalización. No se llama elementos, se llama altos cargos. Sí, digo elementos de fiscalización porque pueden ser elementos también de fiscalización, de la cual decae de cada secretario de Estado, pues no sé cuántos directores generales, ¿no? Y, oiga, que utilicen inteligencia, oye, esto que estaba escuchando también, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que utilicen inteligencia artificial para que dentro de la Administración los software que hay de adjudicaciones y tal, lo que sea, pero me ha dado la triste sensación
de que era pues eso, un chiringuito, vamos a anunciar esto a bombo y platillo, y finalmente no sé qué efecto tendrá o qué grado de eficiencia tendrá, ¿no? Pero preocupante. Cuando yo he oído lo de la inteligencia artificial estaba pensando en las declaraciones de Santos Cerdán y algunos otros de los que están en el candelabro, que diría aquella, cuando dicen que no se reconocen en los audios. Digo, a ver si van a estar hechos con inteligencia artificial, y ahora usamos la inteligencia artificial para... que sí quería finalizar con un matiz. Hay que perseguir al corruptor, seguro, pero para mí también hay una diferencia, no voy a decir abismal, entre la persona a la que se le paga por gestionar bien nuestros recursos y a las empresas. La empresa habrá que perseguirlo, pero el funcionario que está... Evidentemente hay una cualificación y una distinción, no, porque y no es lo además mismo tener una responsabilidad pública... es distinto el delito, ¿no? El delito pasa de ser un delito de propia mano, un delito cometido que por la condición de funcionario tiene una cualificación específica, a ser un delito general. Esto ya se distingue. Quería decir dos cosas. En el ámbito de la corrupción, en los ámbitos de la corrupción donde más se puede observar que puede existir es en el urbanismo y en la contratación pública. Entonces yo creo que sin tener que llegar a organismos que a posteriori vean si ha habido corrupción, vamos a intentar evitarlo desde el principio. Ahí está la clave. Claro, aparte, no en exacerbar la respuesta penal, sino en intentar evitar que llegue ese exactamente. momento. Entonces, para evitar que llegue, aparte evidentemente de la moralidad de todas las personas, funcionarios, políticos, decencia, etcétera, etcétera, honradez, pues por ejemplo, profesionalizar los órganos de contratación y los órganos que tienen que decidir acerca de cuestiones relativas al urbanismo. ¿Cómo? Pues hombre, por supuesto, no metiendo políticos, impidiendo que haya políticos en los órganos, no solo de contratación o de decisión de temas urbanísticos, sino también de contratación de funcionarios públicos, porque muchas veces en las oposiciones de funcionarios pues también siempre hay mucho jaleo, a veces que se ha filtrado una cosa, se ha filtrado las preguntas, los ejercicios, también eso es corrupción. Entonces, profesionalizando todos esos órganos y dejándolo además en manos de funcionarios, y no solo de funcionarios, sino que meter gente ajena a la administración, que sirvan como controladores de la adecuada regularidad de todos los procedimientos de contratación, los procedimientos de reclutación de funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso serviría más que los organismos estos que se crean. Yo no creo en lo de las agencias anticorrupción y todo eso. Pues, no sé el resultado. Vamos a ver, de momento es el anuncio, vamos a ver en qué queda. No, pero es que ya hay. Es que aquí en Valencia tenemos una agencia anticorrupción. Sí, lo sé. A mí me ha venido a la cabeza porque comentabas el urbanismo y la contratación pública, y yo recordaba un espacio ciego que hubo durante muchos años, que fueron los fondos reservados y todo lo que movía el Ministerio del Interior por ese oscurantismo precisamente y esa protección que tenían, donde hubo hasta, bueno, pues afamados enfrentamientos políticos por ser el ministro del Interior en los años 90 para poder precisamente, como después se pudo ver, controlar todo aquello. Claro que hay puntos ciegos y claro que hay ámbitos donde el gestor de la administración se puede mover con muchísima más facilidad para poder corromperse que en otros no. Y uno de los puntos ciegos que hemos vivido durante estos últimos tiempos ha sido la pandemia. Ahora se está hablando también de estas tramas de las mascarillas y de la contratación, donde el procedimiento de urgencia estaba plenamente justificado, pero no estaría plenamente justificado pues ciertas o presuntas actitudes o conductas que se han podido llevar a cabo y que ahora precisamente se van hilando como en varias tramas, todos los mismos nombres, ¿no? Dando vueltas en torno pues, a licitaciones de hidrocarburos, a las mascarillas o a las mordidas famosas de Santos Cerdán. Dos apuntitos rápidos más de lo de Pedro Sánchez y luego hacemos una pausa y nos centramos ya en las respuestas y las intervenciones de los demás grupos, o por lo menos de los más importantes. Al principio de su intervención, Pedro Sánchez ha dicho una cosa que ha llamado la atención a muchos. Es que cuando pedía disculpas por haber elegido a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, dice que es que a mí Santos Cerdán me engañó, porque claro, era un hombre que llevaba una vida sencilla. Entonces muchos están diciendo, pero vamos a ver, el barrio en el que vivía el señor Cerdán y con las dimensiones del piso que vivía el señor Cerdán, sencilla, no parece que fuera.
Y luego en la segunda parte, después de la primera intervención de Núñez Feijóo, cuando ya ha salido a hacer la contrarréplica Pedro Sánchez, ahí ya ha cargado con toda la artillería contra el Partido Popular, recordando sus casos de corrupción y estableciendo una clasificación que me gustaría que me dijeran sucintamente si les parece adecuada o no. Los dos presidentes que han tenido gobiernos limpios son Rodríguez Zapatero y él, y los demás han tenido problemas. Felipe González los tuvo, Mariano Rajoy los tuvo, y especialmente el más corrupto de todos fue el de José María Aznar. Esto es lo que ha dicho hoy el presidente Sánchez. Bueno, esto es un dato objetivo. Hay que ver cuántos procedimientos hay abiertos en cada uno de los gobiernos, calcular en esos procedimientos la cantidad de absoluciones, si las hay, la cantidad de condenas, y es tan sencillo como eso, yo creo. Hombre, en el caso del actual es difícil aún ponderar porque las condenas, en el caso de haberlas, no ha dado tiempo a que las haya, pero si quitamos de la ecuación el actual, lo demás es tan sencillo como eso. Y todos sabemos que el gobierno más... Bueno, ¿quién ha sido el que ha tenido más procedimientos? En mi opinión, el actual gobierno ha corrompido con el tema de la amnistía. La amnistía es una corrupción política de libro, porque se ha concedido a cambio de 7 votos. Depende si hablamos de corrupción política o estamos hablando de corrupción en el sentido jurídico de corrupción. Yo estaba hablando en el sentido que define el Código Penal. Yo, corrupción política, para mí es de libro, porque ha sido a cambio de los votos para yo ser presidente. Estoy redactando un informe que estoy acabando y cito a 7 personas que han dicho que la amnistía no cabe en la Constitución, entre ellos Pedro Sánchez. No cabe, no va a haber nunca amnistía, no va a ser posible amnistía, la amnistía es inconstitucional. Ministro de Justicia, presidente del Consejo de Estado, presidente del Gobierno. Por lo tanto, ¿por qué ha habido amnistía? Es un acto corrupto a cambio de votos. Por lo tanto, eso es corrupción. Por lo tanto, que yo insisto que es corrupción en el sentido político, en el sentido gramatical, pero yo pensaba que estábamos hablando de la corrupción en el sentido político. Bueno, el tema de hoy del Congreso. Yo que no soy el presidente, en esto no voy a estar de todo de acuerdo con Vicente, no por nada, ¿no? Porque si empezamos el relato histórico de lo que ha dicho el señor Aznar con relación... No, pero esto es que es muy reciente. Sí, vale. Alexis, es muy reciente. Entonces, no es de... Yo lo que en mi cabeza no cabe ser constitucionalista de 8 a 14 y no ser constitucionalista de 16 a 21 y luego otra vez ser constitucionalista al día siguiente. Es decir, nos gustará más, nos gustará menos, será criticable. Unos las calificarán como corrupción política, otros dirán que es el mejor paso que se ha dado para la convivencia en Cataluña. O sea, todo eso es debatible, pero hay un tribunal constitucional que ha dicho, oiga, esto es constitucional, independientemente, que en eso estoy contigo, de lo que dijese el presidente del gobierno hace, a la vuelta de la esquina, hace muy poco tiempo atrás, porque hay una conveniencia política que obviamente obviar eso es obviar la realidad, ¿no? Pues yo me salgo de la amnistía y vuelvo a la objetivización, entonces diré, bien, pero ¿según qué criterios? Porque los casos que afectaron a ministros del señor Aznar no fueron en el ejercicio del gobierno, sino que fueron posteriores. En el caso de Rato, por ejemplo, no tuvieron que ver o no tuvieron una conexión directa con el ejercicio de su cargo de ministro en el gobierno. Los casos, por ejemplo, pero Pepe, que afectaron... Eso la ciudadanía no la anestesia, ¿eh? Sí. Eso también es verdad, ¿eh? No, estamos jugando a objetivar ahora. Ya. No estamos anestesiando ni no anestesiando a nadie, sino que estamos analizando lo que ha dicho el presidente del gobierno en la tribuna, y entonces, sobre su análisis de objetivización de casos, digo que los del señor Aznar no formaban parte, no se produjeron cuando formaban parte del gobierno. Actividades ajenas al ejercicio del gobierno. Que el señor Zapatero tuvo ministras, por ejemplo, me estoy acordando de la ministra Malena, que venía de la Junta de Andalucía, que finalmente fue condenada también por corrupción económica, que es de lo que estábamos hablando, creo, cuando hacía la clasificación el presidente del gobierno. Por tanto, se puede objetivar, pero habría que ver los criterios. Bueno, vámonos a publicidad y después nos centramos en Núñez Feijóo y hablamos también un poquito de los demás, de Abascal, de Yolanda Díaz, de Gabriel Rufián. Esto es El Faro. Estamos en El Faro con Susana Gisbert, Alexis Marí, Vicente Garrido y José Morgan, analizando especialmente la sesión de esta mañana en el Congreso de los Diputados, en la que ha habido protagonismo claro y evidente de Pedro Sánchez, pero también de algunos otros actores, especialmente Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición y presidente del Partido Popular. Además, esta
sesión sobre corrupción, porque iba de eso, venía precedida por un informe ayer de la Unión Europea sobre la percepción creciente de la corrupción en España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Y eso, evidentemente, ha escocido en el seno del Ejecutivo por esa coincidencia prácticamente temporal entre la aparición del informe y la celebración de este pleno, que estaba más que anunciado. Además, todo eso viene aderezado por la catarata de informaciones diarias que tenemos sobre asuntos al menos dignos de estudio por parte de las autoridades competentes. La UCO, por ejemplo, atribuye ya a la trama de Cerdán el amaño de 9 obras del Gobierno por valor de 418 millones. Leo en el Confidencial, ya sabemos, la hemos aludido antes, que la señora Pardo de Vera, expresidenta de Adif, pues es gobierno, no es partido, y en este caso se le imputan 5 posibles delitos, nada menos que 5 posibles delitos, más otros 2 previamente por la contratación de una de las amigas de José Luis Ábalos, o sea que va bien la cosa. Núñez Feijóo, a mi juicio, ha tenido algunas frases redonditas, más redondas de lo que es habitual en él. No sé si es que ha cambiado de asesores o que ha estado inspirado o qué, pero desde el punto de vista, siempre pensando en el punto de vista del que emite la frase. Desde el Partido Socialista, evidentemente, no les parecerá tan gracioso ni tan oportuno que el señor Núñez Feijóo haya dicho, por ejemplo, que Pedro Sánchez no es que eligiera personas incorrectas para hacer las cosas correctas, sino que eligió personas correctas para hacer las cosas equivocadas. También que el señor Sánchez, que venía a limpiar, en realidad lo que ha hecho ha sido ensuciar. Y luego ha dicho una cosa a la que yo le he visto una segunda intención, ¿no? Hablamos de maquillaje. Ahora escucharán ustedes el corte y luego me dirán si me estoy pasando de susceptible o no. Pero el señor Núñez Feijóo ha dicho que no hay maquillaje que tape que el señor Sánchez es un político destruido. Lo escuchamos y luego lo comentamos. No lo puede disimular. No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido. Montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. Y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo, su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante. Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. ¿Va a hacer los cursillos en su casa contra la corrupción, señor Sánchez? ¿Usted va a ser el profesor en su casa? Yo tengo muy claro dónde estoy, del lado de la decencia, y los españoles lo saben, igual que saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas. Se pongan como se pongan, lo verán ustedes. Pues ahí tienen el mix de lo que al menos a nosotros nos ha parecido más llamativo de la intervención, de la primera intervención de Alberto Núñez Feijóo. Yo me fijaba especialmente en eso del maquillaje y en eso de lo que le está matando, porque no sé si lo han visto hoy, pero en el diario El Español se han fijado mucho en la apariencia física vamos a ver si lo podemos ver, ahí lo tenemos, de la apariencia física de Pedro Sánchez, que es evidente que está más delgado que antes, y entonces pues han hecho este estudio sobre la mano, y se le ve ahí con algunos problemas. Hay en algún otro periódico que hay Sí. la diferencia en la cara también. Sí, por eso. Entonces lo del maquillaje, lo del está matando, lo del no sé qué, a mí me ha traído a la cabeza esto que es de esta mañana, que está publicado por el diario El Español. No sé si les parece oportuno comentar la tensión, porque esto me imagino será fruto de la tensión. A ver, que Pedro Sánchez no será todo lo que ustedes quieran, pero es un ser humano. Entonces tiene que acusar lógicamente la tensión que debe estar pasando. Esto no sé si vale la pena, si a ustedes les merece la pena comentarlo o no, o si prefieren centrarse en las frases de Núñez Feijóo. Creo que la foto no es más que, bueno, pues en un momento dado nos la pueden hacer a cualquiera cuando estamos encrespados y no me
No me dice nada en particular, me dice más si a lo mejor vemos en la hemeroteca fotos del Pedro Sánchez de hace 2 o 3 años al de ahora, ¿no? Está más delgado, tiene las facciones más marcadas, tiene No más tiene mal canas. aspecto aquí, ¿no? La verdad. Hombre, se le ve muy venoso, Mal la aspecto, mano muy bueno, ya, venosa. pero así en general, No, por eso digo la Sacan la conclusión de que mal podría aspecto. ser Digo la un principio de comparación, artritis, pero no sé. Es una yo. persona con un aspecto físico Bien. muy bueno de siempre, pero entre como estaba. Hasta y ahora como se hablaba de está, los pómulos, del maquillaje que le ponían. ha envejecido más a lo mejor que el tiempo, pero bueno, también se puede envejecer más si se te muere un familiar o si pasa cualquier o otra a lo cosa. mejor ha sido retocado, ¿no? Yo no Porque estoy para hay hablar gente que mucho de se salud, ya lo retoca, sabes, ¿no? pero también te digo que... Pues también no tienes conozco- buen aspecto, oye. No conozco un político que 4 años después esté siempre mejor, o sea, siempre va peor. Pero vea a quién... Eso es a un quién axioma, vea. ¿eh? Eso es un axioma. Eso es una señal. Entonces dices, algo pasa en la política. Pero, hombre, es fuera de la broma. Yo entiendo lo que decías, ¿no? Que a nivel personal, todo tiene, independientemente de lo político, todo tiene que pesar, ¿no? El otro día un amigo, un buen amigo del Partido Popular, ¿no? Me hacía un comentario que era casi gracioso, pero si no fuese por la gravedad del tema, ¿no? Dices, imagínate, ¿no? Que te confías, dice, esto es como cuando estás en pareja 20 años y tú tienes plena confianza en tu pareja. Dice, y al día siguiente aparece en tu casa y dice, oye, mira, que es que... Se rompió el amor. Se rompió el amor. Entonces, yo estoy convencido de que hay un pesar, que hay un Una dolor tremendo, somatización, ¿no? y Tiene que haber, sobre ¿no? todo porque no es un tema de que, oye, que es que ha salido algo mal aquí o ha salido algo mal, sino que el tema es un asunto grave, es un tema de... Son unas personas en las que él había depositado su confianza, o sea, como ser humano debe estar Afectadísimo, devastado, claro. ¿no? Bueno, la somatización puede ser por eso, también por nervios o por pensar que puede venir cosas más gordas o... Por supuesto, o por- y por el peso de la responsabilidad, sin duda alguna. por conocer o no conocer lo que pueda venir después. Dice la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, La ¿no? incertidumbre. Y bueno, y yo una fe de ratas. Le he llamado a la señora Magdalena Álvarez, me ha corregido en la pausa el profesor Garrido, le he llamado Malena y es Magdalena Álvarez. Bueno, pero la conocían como Malena, me parece recordar. Claro, por eso tenía yo Pero en sí, la sí. cabeza a lo mejor Pero que- como nombre, como apelativo cariñoso y Que la conocía familiar. quizás como Malena. Sí. Malena es un nombre de tango, ¿no? Como Eso diría es. Almudena Grandes. Eso es. Bueno, aparte de esas frases más o menos redondas de Núñez Feijóo, que si quieren ahora las recuperamos y las comentamos, ha habido otra, ya en el segundo turno, después de que Sánchez empezara a poner el ventilador, a hablar del Y tú más, del Partido Popular, todo eso, y de compararse con el señor Núñez Feijóo, que el limpio soy yo y usted no. Por el medio también ha salido Pachi López, bueno, por el medio, cuando le ha tocado, hablando de la foto del narco, en fin, todas estas cosas. Entonces es cuando se ha crispado Núñez Feijóo. Y entonces es cuando ha dicho una frase que es la que más están destacando muchos medios durante la tarde de hoy, que es la alusión a los prostíbulos del padre de Begoña Gómez, del suegro que falleció hace no demasiado tiempo, pero bueno, que tenía unas saunas en Madrid, donde al parecer, pues en algún caso se ejercía la prostitución. Por lo menos el señor Núñez Feijóo ha hablado abiertamente de prostíbulos, no tanto de otro tipo de establecimientos, y se lo ha echado en cara al señor Sánchez, como diciendo, ¿y usted de qué me viene a mí a acusar de nada cuando usted ha estado viviendo de esto durante un tiempo? Les invito a que escuchemos ese corte y extraigan ustedes las conclusiones que les parezcan oportunas. Les sugiero previamente que se fijen en la cara del señor Núñez Feijóo, que a mí me parece que es de persona indignada, cuando saca esto, que es un asunto que se ha comentado en algunos periódicos durante algún tiempo, pero que yo sepa, hasta ahora el Partido Popular no lo había utilizado como argumento de debate político. Hoy, por fin, Núñez Feijóo lo ha sacado y fíjense en la cara de los que tiene detrás de diputados del Partido Popular, que a mí me da la impresión de que es de sorpresa, de, hombre, por fin sacan esto y lo usamos cuando es un gran Berta que teníamos ahí guardado. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. No sé si lo han captado ustedes, las caras de los que estaban detrás y la propia del señor Feijóo.
Don A Vicente. mí personalmente no. Vamos a ver, yo desconozco si realmente eso, el negocio del suegro del presidente. Sabemos lo que leemos, no era sabemos prostíbulo, no, yo sí que había oído que tenía saunas y tal y cual. Lo desconozco. De cualquier manera, sacar en un debate parlamentario la dedicación del suegro de un político y tal, que no tiene nada que ver con la acción, Vale, se supone que con es la acción porque, de gobierno. Se supone, déjeme que le haga el matiz, que es porque Sánchez ha anunciado, como fruto de la parte sexual del escándalo que tenemos por ahí, que afecta a su entorno, pues ha anunciado que quiere ilegalizar la prostitución. Entonces, ese es el punto de conexión. Quiere cargarse su biografía, ha dicho no de Feijóo. Bueno, no lo sé, ya digo, insisto en que desconozco si esto es realmente cierto. A mí, de todas formas, ya digo, el hablar del negocio del padre, de tu hermano, no me parece correcto. Si no tiene nada que ver, ya digo, con la acción de gobierno. Con la hermana de Feijóo también se han metido algunos. Sí, sí. A mí me parece terrible. Me parece terrible, primera, que humanamente saque a colación una persona que ha fallecido recientemente. En segundo lugar, no me gusta absolutamente nada la mezcla de cosas. Sánchez, no Sánchez, sino el Partido Socialista, ha defendido siempre, ha sido siempre abolicionista, ha defendido la abolición de la prostitución y no es una cosa que surja a raíz de las lamentables conversaciones entre Ábalos, Cerdán y compañía, sino que es una postura que ha tenido siempre su programa, con lo cual no es que usted va a borrar su biografía. Por otro lado, pero nunca que su padre se pasado dedique, de una declaración, ¿no? No, sí, se ha hecho un proyecto de ley, se ha trabajado muy seriamente en esto desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué no ha salido? Evidentemente por el juego de las mayorías en el Congreso, pero puede mirar que incluso se haya planteado un proyecto de ley en ese sentido. No es una cosa de ahora, desde luego, y además está en todos los programas del Partido Socialista. Por otro lado, el hecho eventual de que su suegro se dedique a eso o a cualquier otra cosa no tiene por qué afectar a él en absoluto. Puedes tener un suegro, un padre, un tío o un hermano que haga lo que sea y si tú no tienes nada que ver es estar casi insinuando que vivía de esto cuando no hay. En tercer lugar, o en cuarto, no lo sé ya de todas las cosas que he dicho, estamos presuponiendo que esta persona que no se puede defender está dedicándose a un negocio más o menos ilícito y por otro lado, incluso, ya me voy a poner en modo fiscal de odio, se ha hablado de saunas gays con mucha alegría y aunque el PP no lo haya utilizado nunca, de políticos de otros partidos no tenemos más que echar un vistazo a la hemeroteca, googlear saunas gay padre de... y veréis cómo se han utilizado por políticos de otros partidos. Estar suponiendo que por tener una sauna tiene que ser gay y que por ser una sauna gay es susceptible de ser insultado es estar, no digo yo que sea un delito de odio, pero por lo menos discriminar sí que lo es. ¿Alexis? Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Me parece igual de mal, como ha apuntado Vicente, ¿no? O sea, no creo que venga al caso, porque tu hermano, tu primo, tu abuelo puede estar haciendo cualquier otro tipo de negocio y no tiene por qué... no tiene por qué ver contigo, ¿no? Y me parece igual. Y dicho esto, el novio de Ayuso. Eso depende. Ahí depende, te voy a decir por qué. Porque si hay un aprovechamiento, habrá que saber si hay un aprovechamiento o no hay un aprovechamiento por esa parte. Pero si no lo hay, si no lo hay, que cada uno viva con quien viva. Pero por esa regla de tres no podríamos meternos con Ayuso por su novio. Eso es lo que te quiero decir. Es decir, si no hay aprovechamiento, a cada uno se junta con quien quiere, dice mi madre, ¿no? Igual que me parece, igual que digo eso, me parece igual de mal estar recordando constantemente, día tras día, que si el señor Feijóo estuvo en un barco con el tal Dorado, como dando a entender que parece que fuese el señor Feijóo un narcotraficante. Oiga, pues mire, seguramente si fue un error, que seguramente es un error, tampoco lo sé porque no sé en qué condicionantes había allí. O sea, estamos hablando de, de cuando Franco era cabo, ¿no? De cosas y es constantemente... Es una insinuación permanente. Sí, sí. Pero ese terreno de juego político, esos decibelios tan altos, es algo que estamos viviendo ya desde hace bastante tiempo. No es ninguna novedad. Es decir, el vivir en este terreno de juego, de fango y de enfrentamiento, que se ha propiciado y que ha tenido casos sonoros como es el de la pareja de la señora Ayuso. Evidente. Es decir, que se ha llegado hasta aquí porque ha habido un camino que se ha transitado y en el que algunos se han tenido que defender y elevar el tono para defenderse también. Y a partir de ahí también es cierto, y por poner el contrapunto, que en esa tribuna del Congreso, durante muchos años,
y solo hay que ir a ver el diario de sesiones, ese tono elevado y ese tono que puede superar, bueno, que se marca dentro de la inviolabilidad de los parlamentarios, ha existido siempre. Es decir, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Porque, yo creo que cada vez es más, ¿eh? Cada vez es más agrio y cada vez es ha existido siempre. Siempre me ha llamado la atención. Es cierto que han habido épocas y épocas, pero que ellos discuten mucho y se ponen muy eso, y luego a lo mejor son amigos y sin embargo una familia por defender los postulados de uno y otro acaban teniendo una gresca en Nochebuena y no volviéndose a hablar. Oye, una curiosidad. Pues que no la tengan, porque no vale la pena. Lo conozco, ¿eh? Una curiosidad. Que no la tengan, que no vale la pena. El presidente del Gobierno ha contestado a esa insinuación de que yo sepa no. De Núñez Feijóo, ¿no? Que yo sepa no. Bueno, y luego además también se me ha olvidado decir de la inoportunidad de justamente decirlo hoy, día en que ha fallecido el padre de Yolanda Díaz, también tiene un cierto retintín de... Ya, pero el día, quiere decir justamente que se hable del padre un día que tal, pues bueno, a mí no me gusta, me disgusta todavía más. Que es verdad que al principio se le veía afectada y ha recibido el pésame de muchos, también de Núñez Feijóo. Luego ha sido brava y valiente cuando ha salido a la tribuna, quiero decir que se ha sobrepuesto a la situación de dolor por la pérdida de su padre. Como una buena profesional, ¿no? Como nos toca hacer a todos cuando nos encontramos en ese caso. Y ha hecho una defensa valiente, aguerrida del gobierno del que forma parte y un ataque valiente y aguerrido contra el resto de la Cámara. Por acabar de contar lo de Núñez Feijóo, igual que Pedro Sánchez ha anunciado 15 medidas, Núñez Feijóo ha presentado 50 preguntas, pero en vez de leerlas todas, que era lo que nos temíamos muchos, agotando prácticamente su tiempo de intervención, se las ha pasado por escrito a la presidenta de las Cortes, del Congreso, a Francina Armengol, que ha puesto una cara así de ¿qué me estás dando? Y no la ha cogido, la ha dejado ahí, y además el señor Núñez Feijóo le ha dicho, y se las paso a la presidenta, que espero que se la dé al presidente para no tener que poner más preguntas después. Y ponía justifique su respuesta, como en los test del colegio. No lo sé, pero bueno. Necesitaba el cuño para del resto, vamos a hacer un repaso rápido de algunas otras intervenciones, porque si no se nos va a ir prácticamente el tiempo monográficamente con este asunto, y algún otro que también me gustaría, si nos da tiempo, comentar. Esto es lo principal, desde luego, y esto es lo que merece la pena que comentemos sobradamente hoy. Siempre habrá tiempo para recuperar algún asunto pendiente en próximas sesiones del Faro. Santiago Abascal es el tercer grupo de las Cortes del Congreso de los Diputados, el grupo de Vox. Ha emulado a Federico Trillo cuando ha dicho, manda, ya saben qué, que venga usted aquí a presentar un plan contra la corrupción, y luego pues se ha metido con la bancada socialista diciendo que le aplauden como focas. La verdadera corrupción del señor Sánchez empezó mucho antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas en el Partido Socialista. No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento. No le creen ni los que le aplauden como focas, no le creen ni Pachi. Al maquillaje. Pues eso. Porque ha entrado en la cuestión en la que yo... Les pongo uno más de Yolanda Díaz y luego comentamos todo y también hablamos un poco de Rufián. Yolanda Díaz, básicamente lo que les decía yo antes, defendiendo al gobierno y atacando al Partido Popular. La corrupción en nuestro país no es administrativa, es política. No son nuestros funcionarios y funcionarias los que roban, sino, señorías, lo digo con claridad, son los políticos los que se corrompen. Cuanta más corrupción, menos democracia. Señor Feijóo, me dirijo directamente a usted. Yo le he escuchado atentamente. No ha hecho ni una sola propuesta para regenerar democráticamente España. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque le importa la corrupción exactamente nada en nuestro país. Le digo más, señor Feijóo. Usted asistió acompañado el pasado fin de semana de los dos rostros visibles de la corrupción en España. Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado. Y lo digo aquí, sé que usted es honrado. Le hemos dicho que hay que resetear la legislatura y sé que lo vamos a hacer. Les vamos a dar una mala noticia. Este mundo es oscuro y hay pocas luces en él. Y este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague.
Siempre un apunte poético en las intervenciones de Yolanda Díaz, al que llamaba, ¿cómo ha dicho? Limpio, no, ¿cómo ha dicho? Honrado, es a Pedro Sánchez, lo digo y al que ha dicho que se juntó el fin de semana con dos no sé qué, refiriéndose a Aznar y a Rajoy, es Núñez Feijóo. O sea, el limpio, el honrado, esa era la palabra. El que es honrado, y yo lo sé, es usted, señor Sánchez. Esperemos que... Vamos, no ha puesto la mano en el fuego, pero... No, pero ha defendido a su gobierno, que es lo mismo que ha hecho el señor Sánchez. Esto me recuerda... Cualquiera de los casos no ha dicho que los otros presidentes del PP no fueran honestos, sino que representaban una época que... Esto me recuerda a otra frase de Núñez Feijóo, que recupero también, dirigida a Pedro Sánchez cuando le estaba atacando, pero valdría también, supongo, para Yolanda Díaz, ahora que también le ha atacado. Dialécticamente hablando, si quiere usted ser líder de la oposición, convoque elecciones, que también es una frase bastante ingeniosa, porque está dando por hecho que las perderá. Bueno, todo eso y Gabriel Rufián, que sí que ha dicho claramente que llevamos 3 corruptos, supuestos corruptos, Ábalos, Koldo y Cerdán, y si hay un cuarto, entonces se acabó. Entonces sí que ya dejamos caer al gobierno. Bueno, hágame los comentarios oportunos y nos vamos a otras cosas. Como en el casino, ¿no? No va más. Es decir, como hay uno más. Eso es. Bueno, y una frase que yo he apuntado hoy de Belarra, que a mí me ha parecido... De Belarra. De Belarra, sí, que decía, la llamaba la aniquilación de la legislatura. Es decir, o sea, aniquilar la legislatura. Ha sido especialmente dura, ¿no? Y yo creo que dentro de la corrección, ha estado bastante bien. Y sí, bueno, lo de Rufián yo lo tomaría bastante en serio. Es decir, si hay una cosa que tiene Esquerra Republicana, es que de momento, si yo digo, se le puede criticar a nivel político todo lo que queráis, pero que van cumpliendo lo que van anunciando. Y yo estoy convencido de que si hay algo más o existe una escalada a nivel de gobierno, o ni siquiera para que mi amigo Pepe ni siquiera que toque gobierno, sino el Partido Socialista, que pueda hacer entender a la ciudadanía que esto se desborda, yo creo que le dirán hasta aquí hemos llegado y parece razonable, ¿no? Yo creo que Esquerra va con la carta de los Reyes Magos y efectivamente dicen lo que cumplen y quieren la financiación para Cataluña y han olido la debilidad del señor Sánchez y están saliendo siempre con un discurso, pues vamos a dejarlo entre pseudo amenazante y de oye, o pasas por el aro de manera coloquial, pero lo mismo Esquerra, lo mismo el PNV, lo mismo Bildu. Y no se va a ir nadie. No se van a ir, van a estar hasta agotar la legislatura porque todos tienen intereses en agotar la legislatura. Es que fíjate, Vicente, el presidente del gobierno porque se quiere quedar ahí y los demás porque están sacando... Porque luego vienen las autonómicas. O sea, es que todo el mundo, tampoco todo el mundo quiere perder terreno, terreno, quiero decir, terreno electoral, ¿no? Que no haya nada que te lastre y que te arrastre. Y esto Alexis, puede arrastrar, ¿no? Entonces, Sánchez dejó caer a sus varones en 2023. Y no tendrá problema en dejar caer a sus varones o a sus varoncillos estos que va poniendo que son miembros del gobierno. Claro, porque es que es insólito, ¿no? Que un líder regional sea miembro de un gobierno del que en un momento dado a lo mejor se tiene que desmarcar. Dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo creo, Vicente, un delegado también, del gobierno, ¿no? que hay una incógnita que aún no hemos hablado mucho y tal, que es el tema de Podemos. Podemos ahora ve que ahora está una grieta ahí y ha visto la grieta en sumar y yo creo que a nivel ascendente. Y no te digo que mañana, no te digo que dentro de 3 meses, pero que a lo mejor no quiera agotar la legislatura precisamente para eso, ¿no? Sino para rentabilizar. Pero Podemos no estar en el gobierno, Podemos no estar en el gobierno. No, pero para rentabilizar de cara a unas elecciones ese voto de Sumar o ese voto del PSOE ofendido, de la gente que está molesta, ¿no? Muy molesta con el A medida que se acerquen las elecciones es verdad que habrá movimientos, pero que yo creo que van a intentar agotar. Es que no sabemos si se están acercando las elecciones. Yo pienso que no. Yo creo que ni ellos mismos lo saben. Bueno, pues vamos a publicidad y hablamos de 2 cositas que están teniendo lugar también hoy. Aparte de esto del Congreso, pues Camps está cenando, Francisco Camps está cenando con 500 personas. Y en Madrid hay un homenaje a Miguel Ángel Blanco, del que ya casi no se acuerda nadie, pero en fin, nosotros sí. Hoy estamos haciendo el Faro con José Morgan, Vicente Garrido, Alexis Marí y Susana Gisbert. El señor Camps está de cena, decíamos antes, en el Palau Alameda, 500 personas, no cabían más, a 35 euros el cubierto y parece que sí, parece que se va a presentar don José. Bueno, que quiere presentarse a la presidencia cuando toque.
cuando haya congresos del Partido Popular en la Comunidad No, pero Valenciana. este tipo de actos yo creo que son recurrentes, no son ninguna novedad, ¿no? Ya hemos vivido alguno pues, de personas que tienen pues, sobre las que él tuvo cierta ascendencia en su momento de ser presidente o que formaron parte de las diferentes administraciones locales, autonómicas y que se concitan pues, en un número parecido, tal. Bien, pues eso es un ejercicio de personas que libremente se quieren reunir y pues eso, compartir un momento con su héroe. Ahora, perdón, y acabo con la reflexión. Lo que me parece descontextualizado es anunciar ahora una candidatura cuando no hay un proceso ni pre-congresual ni congresual. Eso, pero bueno, es una opinión que la dejo ahí. Naturalmente. Alexis. Pues mira, yo creo, Pepe tiene desde luego más datos de los que tengo yo, pero yo coincido bastante. Yo creo que ni causa ilusión ni inquietud ahora mismo en el Partido Popular el señor Camps. Yo creo que el Partido Popular tiene dentro de los cuadros de mando a nivel municipal y a nivel autonómico y también a nivel nacional, pues personas que están muy capacitadas para dar un paso adelante si es que, hay que ver si es que Mazón no se vuelve a presentar, ¿no? a las elecciones. O sea, que yo creo que no hay inquietud ni hay ilusión. Es decir, son amigos, y me parece muy bien que se junten a comer, a almorzar o de charanga para, Señor Garrido. Yo creo que inquietud sí que hay cuando anteayer el secretario general del Partido Popular salió con unas declaraciones diciendo que le parecía muy inoportuno que el señor Camps organizara una cena o un acto para anunciar que se va a presentar a presidente del Partido Popular cuando toque, cuando llegue. Habrá un momento en que llegará el año que viene. Ese congreso, el año que viene como muy tarde. Yo creo que a Paco Camps le pasa una cosa, no es un militante cualquiera, ha sido presidente del partido, ha sido presidente de la Generalitat, ha tenido cargos importantes a nivel nacional también, y ha sido una persona muy maltratada por los partidos de oposición y por su propio partido, porque en contra de lo que hace, por ejemplo, el PSOE trata muy bien a su gente, por ejemplo, a Griñán, a Chávez, tal. A Paco Camps lo han tratado muy mal en su propio partido. Creo que todo esto que está ocurriendo en estos momentos se hubiera podido evitar si, cuando acaban todos sus procesos judiciales, que creo que fue el año pasado, pues tanto desde Madrid como desde Valencia, pues se le hubiera llamado, se le hubiera de alguna manera respaldado un poco, reconocido toda su trayectoria, porque es una persona que indudablemente ha ganado elecciones, es un activo que tiene el Partido Popular, y por lo tanto pues todo esto que ahora causa tanta inquietud dentro del partido se podría haber evitado, en mi opinión. Yo creo que quería casito y que bueno, pues si tiene gente que le hace casito, adelante. Y ahora voy a ser un poco frívola, que de vez en cuando valía el cubierto 35 euros, a lo mejor si hubiera valido 60, hubiera tenido menos casito. O con 15 un bocata, pues igual más. Igual más. No lo sé. En fin, el otro gran acontecimiento, a mi modesto juicio, del día es la celebración en Madrid de un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, del que las nuevas generaciones, don Vicente, usted me corregirá, pero yo tengo dudas de que sepan quién fue. Es cierto, yo lo pregunto a mis alumnos, porque yo les pregunto por Manuel Borseta, cuya fundación yo presido y ha sido una persona muy importante en Valencia y en la Universidad de Valencia. No saben quién es. Miguel Ángel Blanco, por aquello de o empiezo a hablar de Francisco Tomás y Valiente, de Ernest Lluch, que han sido profesores de la universidad. Nadie sabe quién es. Las calles de la universidad, del campus de Taronchers, llevan esos nombres, Borseta, Lluch. No saben quién es. Miguel Ángel Blanco fue un asesinato por parte de ETA que conmovió mucho porque era fijado. Un secuestro previo. Un secuestro previo y entonces, yo lo recuerdo que nos conmovió a toda España y fue la generó el famoso espíritu de Hermo. El espíritu de Hermo, efectivamente. Con las manos blancas. Fue un punto entonces de a mí me parece muy bien que se conmemore. Entonces en Madrid lo va a ver, en Valencia pasado mañana también, porque yo he recibido una invitación de la alcaldesa. Parece que yo no sabía que Miguel Ángel Blanco tiene un monumento, un parque por la avenida Juan 23, que es donde han convocado, y pasado mañana va a haber un acto conmemorativo también. Sí. Es el día 13. Porque es el 28 aniversario. El 28, el 28º aniversario, el día 13, pero
ya digo, en Madrid se conmemora a esta hora de Fue terrible, ¿no? Yo no recuerdo tanta movilización ciudadana, pero yo estaba en Madrid y lo viví además con el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, porque claro, no había redes sociales y tal, y solo recuerdo de aparecer por una boca de metro y ver ríos y ríos y ríos de gente, y creo que fue un punto de inflexión. Yo creo que todos nos acordamos del momento en que nos enteramos de esa brutal... Yo recuerdo ir a la manifestación con mi hija en el carrito, que nunca en ninguna otra circunstancia se me hubiera ocurrido ir a la manifestación con un bebé en un carrito, ¿no? Pues déjenme que les ponga este tuit. Es un tuit de Antonio Maestre, es una persona bastante conocida en redes y en medios de comunicación, reproduciendo un artículo suyo titulado "A Miguel Ángel Blanco lo mató la polarización política". Y la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco, le contesta todo esto en Twitter diciendo eres un sinvergüenza, Antonio Maestre. Antonio, muy rápido, porque tenemos que ir a los fareros y faroleros. Esto de vincular a Blanco, a Miguel Ángel Blanco, con la polarización... Bueno, yo creo que puede ser una, llamémosle metedura de pata, como no he leído el artículo, también es verdad que su hermana, bueno, pues lleva toda la vida política bebiendo de esta figura, y que no hay que olvidar que la imagen de Miguel Ángel Blanco no es lo que él fue, sino lo que significó. No se puede comparar las personas a que he hecho referencia antes, como Ernest Lluch, como Francisco Tomás y Valente, como Boroseta, que eran personas ya muy conocidas, que tenían unos méritos enormes y que, aunque no hubieran muerto asesinadas por ETA, hubieran merecido un homenaje porque eran personas muy conocidas, a este caso que es totalmente nosotros hacemos este pequeño homenaje a Miguel Ángel Blanco y nos vamos con los fareros y faroleros rápidamente, a velocidad de vértigo. Para no equivocarme. Venga, fareros el bueno. El bueno. Sí. Porque si no, seguro que me pasa como los arrendadores y los arrendatarios. Tire usted. Cuando tengo que hablar, el farero. Se lo doy a... soy un romántico de esto, al Plan Simplifica, que se ha presentado hoy y que, según me han explicado, hay una carpeta ciudadana en la que tú vas a tener acceso y vas a tener toda la documentación de tus trámites con la administración, no tendrás que volver a presentar un DNI Vamos rapiditos que nos quedamos sin tiempo. Venga, este es el farero. ¿Y el farolero? Bueno, el malo, para entendernos. Sí. Yo se lo doy a Pedro Sánchez. Porque Sánchez. incoherencia política, bueno, se tendría que haber ido. Su farero. Venga, pues mi farero, Miguel Ángel Blanco. Muy bien. Se lo he puesto fácil, ¿eh? ¿Y el farolero? Y mi farolero, pues Antonio Maestre. Al señor que... Marido le pagáis la mitad, que le he hecho yo la mitad de la faena. Alexis, farero. Pues yo para abusar dos. Hoy los fareros, Belarra y Rufián, por la tarjeta amarilla casi roja que le ha sacado al presidente del gobierno, como diciendo, si sigue esto así vais por el aire. Naranja, sí, sí. ¿Y el farolero? Demer, de Vox, por los mensajes xenófobos que lanzó ayer y que no me gustaron absolutamente nada y que compartieron, o criticaron, mejor dicho, el resto de todos los grupos del Parlamento. Venga. Doña Susana, su turno, farero. Pues yo farero a una campaña que no sé si la habéis visto, que es contra el edadismo en las empresas cosméticas, en los anuncios cosméticos, que la protagoniza, creo que está Ana Torrent, y que va en contra de todo esto de decir que tenemos que parecer siempre jóvenes, que el envejecimiento es malo y de la manera que se dirigen a nosotras, como si lo bueno fuera tener 15 años. Creo que la campaña es muy buena. Muy bien, venga. ¿Y su farolero? Pues mi farolero se lo voy a dar a Netanyahu, pero no por todo lo que está haciendo, que no voy a entrar, pero desde luego lo merecería, sino sobre todo por proponer para el Nobel de la Paz a Trump. ¿Quién más apropiado, no? Madre mía. Susana Gisbert, Alexis Marí, que de verdad un placer que hayas podido acompañarnos hoy, Alexis, Gracias. a los demás también, pero sé que Alexis estaba pachuchito y ha tenido el enorme detalle de sobreponerse y venir aquí a pasar un ratito con nosotros comentando la actualidad. Don Vicente Garrido, don José Morgan, muchísimas gracias a los cuatro. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, mañana más Faro. Gracias por la atención prestada, queden ustedes con Dios.